Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar con nuestro día de hoy relacionado al chakra sacro, semana emocional de Tauro. El tema de hoy es escultura. Como verán, en este camino hay que aprender de todo, ¿no? Cuando aprendemos un poco de todo, abrimos nuestra mente. A veces no es solamente entender cosas de otras dimensiones. Es necesario entender muchos temas, un poquito aunque sea, de cada tema, para tener nuestra mente abierta a las millones de oportunidades y posibilidades del universo. Y quería recordar algo en relación a esto, que es que obviamente este está siendo un camino largo porque es un año. Normalmente este tipo de cosas uno las hace en una semana o un fin de semana intensivo. Esto está siendo un año. Y quería compartir nuevamente, y esto lo voy a repetir siempre que pueda, que me acuerde, que nosotros estamos acá para la transformación de la Tierra, porque somos parte de la Tierra y porque la Tierra se está transformando, y como la Tierra se transforma, obviamente nosotros estamos acá para ser parte de esa transformación. Pero nosotros estamos muy acostumbrados a querer ver los cambios ahora, querer ver que los cambios sucedan inmediatamente, ¿no? Porque buscamos estar bien, normal. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces en esa búsqueda de que el cambio sea ahora, caemos en la trampa o en el conflicto eterno de animales como somos nosotros, mamíferos, de buscar a quién seguir, a un líder, ¿no? Para que encamine ese cambio. Y es lo normal, es lo que hacemos todos porque somos mamíferos y está en nuestra naturaleza. La intención de este camino está formado en ese patrón, ¿sí? Está formado en un patrón en el que yo estoy aquí delante enseñando y ustedes están siguiendo cada día. Entonces sigue un patrón mamífero, obviamente, ¿no? Porque somos así. Sin embargo, todo lo que estamos haciendo paso a paso, aprendiendo esto, ¿no? De escultura, aprendiendo de biología, aprendiendo de otras dimensiones, aprendiendo un poquito de todo, la idea de ir viendo un poquito de todo es que no volvamos a repetir lo mismo que cada vez hacemos cuando queremos que se dé un cambio. Y es relegarle el poder a alguien de afuera. Esperar que el otro haga la movida, haga el movimiento, que lo cambie todo. Estamos haciendo todo este tipo de caminos para abrir nuestra mente y descubrir de lo que nosotros individualmente somos capaces de hacer, sin esperar que el otro mueva la ficha antes, sino reconociendo que todos tenemos la posibilidad de hacerlo. Entonces, quiero recordar esto y lo recordaré de muchas maneras para que no se genere una especie de confusión en la que estamos haciendo esto para que yo después haga tal cosa. No, yo tengo mi parte de mi misión y ustedes tienen su parte de la misión. Y cada uno tiene que empezarla cuando siente que su yo soy está en su centro. Bien. Y digo esto porque se puede generar a veces cierta confusión de que después de haber estado un año hablando sobre diferentes temas, uno pueda pensar como, ¿por qué no estamos trabajando sobre las cosas importantes o empezar a hacer algo?
para cambiar las cosas. Y la verdad es que no, porque lo que tenemos que hacer primero es conocernos antes de verdaderamente cambiar las cosas. Si no, repetimos lo mismo de siempre. Por eso, antes de empezar con la tarea que tenemos que hacer en el futuro, primero hay que conocerse, conocer el mundo, entender el universo y despertar el yo soy. Y por eso hay que entender la escultura, porque la escultura, fíjense, es un tema que nos lleva a temáticas muy conspiranoicas, aunque parezca que no, ¿no? Como es la creación de la humanidad. ¿Somos naturales? ¿Fuimos hechos por extraterrestres? ¿O por un alfarero que hacía figuritas de barro? Para todas las culturas, el humano fue hecho por barro, fue hecho a partir de barro. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de esto. Primero recordemos qué significa escultura. Y a partir de ahí hablamos. Sencilla la palabra. La palabra escultura proviene de la palabra skel, que significa cortar. O sea, hacer un corte, tallar, romper algo. Eso es el origen de skel. Ura significa el resultado, o sea, el resultado de cortar. El resultado de cortar algo. Eso es escultura. ¿Y esto por qué? Porque se rasga la arcilla, porque se rasga la pared, se corta el muro, se sacan pedazos y se van rompiendo trozos, se va cortando la piedra o se va cortando los elementos, los minerales y demás para darle forma. Y vamos primero a lo más antiguo, como siempre, de la humanidad. Una vez, creo que fue en Sagitario, en el mes de Sagitario, expliqué que nosotros somos llamados humanos porque en latín humano viene de la palabra tierra húmeda, humus, ¿sí? Porque se decía que veníamos del agua y de la tierra juntos, como padre y madre. Esto se debía a que los primeros humanos, para tapar su olor, los homínidos, para tapar su olor de los predadores que los podían comer y para alejar a los bichos, se ponían barro en todo el cuerpo para que no olieran y no los pudieran perseguir. Entonces, estaba la tradición de los hombres de barro, porque estaban cubiertos de barro, se cubrían de barro para poder protegerse en sus caminos. Esto estoy hablando de demasiados miles de años. Todavía no teníamos una cultura definida, no teníamos una lingüística definida, ¿sí? Estaba hablando de homínidos. Esto es lo que básicamente origina la idea de que el humano surge del barro y por lo tanto es creado y se origina gracias al barro. ¿Esto qué hizo? Que obviamente, como un juego, los niños y algunos jóvenes tomaran el barro para jugar. Y jugando, crearan figuritas de personas. Esas figuritas de personas son las primeras esculturas. O sea, antes de cualquier pintura, antes de cualquier canto, una de las primeras cosas que surge es la escultura, la manipulación del barro para crear figuras, para imitar a los que éramos, a los que estábamos ahí. Y esto se va complejizando, en tanto se ve que se puede ir a los detalles, que el sol seca el barro y por lo tanto
esa estructura, esa estatuilla, puede permanecer fija ahí. Con lo cual se empieza a trabajar el arte de diseñar estatuillas. Y una de las primeras cosas que se diseñaba eran mujeres embarazadas o mujeres gorditas, porque eran símbolo de fertilidad, de protección, era símbolo de la madre, de abundancia. Entonces, era el símbolo de la divinidad de la madre que nos había creado, la tierra. Y el hacer estas figuras, con este juego, ¿no? El hacer estas figuras empieza a generar la idea de que estas estatuas eran como nosotros, de que esas estatuas tenían también su espíritu y le ponían nombre. Entonces, esas estatuas, esos seres creados por nosotros, acababan siendo ¿cómo se diría? Acababan siendo como divinidades, egregores protectores de la familia. Bueno, por lo tanto, esta idea empezó a ser también no solamente personas, sino animales, diferentes tipos de figuras que representaban a la naturaleza. Entonces empezaron a crear guardianes de la familia, del pueblo, que es lo que llamamos la cultura totémica y la cultura animalista. Los animistas y las culturas totémicas surgen de estos espíritus en las figuras, en el barro, imitando, que cuidaban a un grupo. Estas tradiciones totémicas y animistas empezaron a alimentar la imaginación de las personas, ¿sí? Empezaron a alimentar la imaginación creando seres ficticios que podían manifestarlos a partir de las esculturas, ¿sí? Crear seres extraños, seres que podían imaginar. Por ejemplo, los dragones, o ciertos animales mitológicos que no existían, pero que podían plasmarlos a través de la escultura. De esta manera, esos espíritus que para ellos estaban en su imaginación, en el mundo invisible, pasaba a ser visible y por lo tanto se consideraba que una vez que se hacía la imagen, cuando se le colocaban los ojos a la imagen, el ser que vivía en otro plano tomaba vida y se encarnaba en la figura. Esta idea fue una tradición totémica que pasó a muchas culturas. Pasó a muchas culturas. Por ejemplo, yo acá estoy en Egipto. Egipto es una de esas culturas en las que se realizan esculturas de diferentes tipos en el cual se pretende que el dios, la diosa, la divinidad, se encuentre en los muros y cuando vea su rostro, vea su nombre, se encarne en la materia. Por eso le llaman escritura sagrada, porque tiene vida y alma. Escritura sagrada, en griego se dice hieroglifos. El arte de la escultura pasó entonces del barro a la arcilla, de la arcilla a la piedra, de la piedra al granito, y se fue haciendo cada vez más se fue perfeccionando cada vez más la idea de cómo crear figuras que tuvieran alma.
Las esculturas eran básicamente para que los dioses y las entidades pudieran vivir entre nosotros y nosotros pudiéramos verlas y tocarlas. Esos seres que eran divinos en otros lugares podían ahora ser tocados. Si se fijan, entonces la escultura no era solamente decir, miren qué bonito me salió hacer esto. No. El objetivo era poder materializar a esos seres que estaban en otros planos, poderlos ver, poderse comunicar con ellos a los ojos. Así que vamos a entender aquí que la escultura no solo era un tipo de arte en el principio, sino que era una forma de comunicación divina, de permitirle a lo divino vivir en el mundo que había creado. Y aquí podemos seguir en la historia, ¿no? Hablando de cómo se sigue manifestando y creando esta idea de la escultura. ¿En qué sentido? En que llega un momento en que los humanos también se ponen a pensar, a ver, si los dioses pueden ser eternos y sus espíritus pueden encarnar en las piedras, entonces nuestros espíritus también pueden ser eternos encarnando en las piedras. Y es así como surge la idea de empezar no solamente a hacer esculturas de dioses, sino también esculturas de reyes, de faraones, de políticos, de santos, de personas que consideraban importantes o que se consideraban importantes y que querían llegar a la vida eterna igual que los dioses. Entonces, de esta manera se hacían construir estatuas que trataran de reflejar lo mejor de ellos, jóvenes, fuertes, divinos, bellos, con la intención de decir, así voy a ser por la eternidad. Por ejemplo, Ramsés II, que si vienen en Egipto van a ver estatuas de Ramsés II por todos lados y van a decir qué hermoso que era. Y en realidad se hizo hacer todas esas estatuas teniendo 70 años, siendo un viejo horrible, ¿sí? Pero ¿cuál era la intención? Quería ser inmortal. Y no quería ser inmortal como un viejo. Entonces se hizo hacer las estatuas como un joven de 20, 25 años, fuerte, hermoso. Entonces, ¿a qué nos lleva esto, no? Nos lleva a otro periodo histórico en el que es el greco-romano, ¿sí? En el periodo greco-romano, después de los periodos imperialistas de Medio Oriente, cuando llegamos al periodo greco-romano, empieza el nacimiento de la cultura. Y el nacimiento de la cultura honra la naturaleza, honra el mundo en que vivimos. No tanto el de allá, sino que trata de bajarlo de allá mucho más acá. Y por lo tanto las estatuas empezaron a tratar de reflejar la naturaleza humana, cómo somos realmente. No cómo queremos ser, sino con la belleza natural del humano de ese tiempo. Entonces empiezan a hacer estatuas realistas, para que la gente los recuerde tal cual son, ¿sí? Tal cual eran en ese momento como una foto. Por eso tenemos esas esculturas preciosas y hermosas en las que hay suavidad, en las que hay realismo. Y otro detalle importante, si alguna vez fueron a algún museo a ver estatuas, todas van a ser como blancas, ¿no? Y uno dice, qué bonito, todo blanco. Pero las estatuas no eran blancas. Les puedo asegurar que si pudieran regresar en el tiempo a ver lo que era una estatua griega, van a pensar que eso era como demasiado. O sea, la cantidad de colores que le metían a eso es que era lo más grotesco que se pueden imaginar. Trataban de que sea lo más realista posible, entonces los pintaban como si fueran de verdad. Pintaban la cara, los pómulos, le pintaban los ojos, le pintaban los labios, el pelo, todo decorado, con toda la ropa,
todo cientos de colores posibles, porque la idea es que estuvieran vivos, ¿sí? Obviamente, después de 1500, 2000, casi 3000 años, la pintura desaparece y queda solamente el mármol blanco, ¿sí? Pero las estatuas antiguas eran color, 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 todo colorido. En el Renacimiento recién se empiezan a hacer las estatuas sin color porque se creía que eran estatuas blancas. Entonces se imitaban las estatuas y se las dejaba blancas de mármol puro, ¿sí? Pero eso en el Renacimiento. En la época antigua era color a full, a lo que daba. Así, como esto, hacían las estatuas. Entonces, como vemos, a lo largo de la historia de la escultura, siempre la escultura ha tenido como objetivo canalizar el espíritu de aquella persona, de aquel ser que está esculpiendo. Encontrar la forma de canalizar el espíritu en la materia, eso que está disuelto en la invisible, manifestarlo aquí. Entonces, la escultura está relacionada a nosotros de una forma metafísica, en que también nosotros somos considerados una escultura en la cual el espíritu descendió. Entonces, mantener esta escultura, el cuerpo físico, también requería, igual que en la escultura, cuidarlo, cincelarlo, ¿sí? Pintarlo, mantenerlo como una estatua donde el espíritu estaba vivo también. Y es acá, en este concepto, que vamos a entender por qué todas las tradiciones religiosas de la antigüedad decían que el humano nació del barro. Nació del barro porque nosotros veníamos del barro, nosotros entendíamos que nuestros cuerpos eran hechos igual que nosotros hacíamos nosotros cuerpos en las esculturas, nosotros también tendríamos que haber nacido así, tendríamos que haber venido también del barro, tendríamos que haber venido de que alguien nos moldeara de esa manera y que alguien nos haya puesto el alma dentro de esta estructura, igual que hemos hecho nosotros con nuestras propias esculturas. Por lo tanto, a imagen y semejanza, nosotros diseñamos la historia en función de lo que nosotros hicimos en la historia. Nosotros le pusimos un origen al humano nacidos del barro, porque nosotros hacíamos nacer a los dioses a partir del barro. ¿Se entiende que no es de atrás para adelante, sino que de adelante para atrás? ¿Cómo se diseña la cosa? Bueno, entendemos esto entonces. Las historias más antiguas de la creación que tenemos registro son las historias de Babilonia. Babilonia era un territorio que se extendía por la región pérsica. La región pérsica sería Oriente Medio. Medio Oriente. Aquí tenemos los ríos Tigris y Éufrates. Todo esto de acá, esta región de acá, es la región fértil. Es la región fértil. Una región que está entre ríos, entre dos ríos. Entre ríos, en griego se dice Mesopotamia. Mesopotamus. Potamus, río. Meso, entre dos. ¿Sí? Entonces, Mesopotamia es la región entre dos ríos, Tigris y Éufrates. Esta región de acá, todo esto es el desierto arábigo. Todo esto es Arabia, península arábiga. Desierto.
Todo esto de acá es el desierto sirio. Esto de acá es el desierto del Sinaí. Todo esto de acá es el desierto de Irán, el desierto persa. Todo esto de acá era hielo en la glaciación entre Turquía y el Cáucaso. Esta región de acá pertenecía a otros pueblos, que eran nómadas y guerreros. Entonces, fíjense que tenemos este valle de acá, que es un territorio que se llama el Jardín, rodeado de cosas imposibles. A este lugar de acá se le llamaba la Tierra de la Luz, Ur-Uk, la Tierra de la Luz. Todavía hoy se llama así, Ir-Ak, con otra pronunciación. Y esto es lo que podríamos llamar el Jardín del Edén. En esta zona de acá se dio entonces el pueblo que llamamos Babilón. En esta región se decía que el cielo y la tierra se unieron para crear a sus hijos. Sus hijos eran las divinidades de la naturaleza. Y esas divinidades de la naturaleza crearon al humano. El dios del cielo se llama Anu. Y la diosa de la tierra se llama Ki. Los hijos de Anu y Ki eran llamados los Na, hijos. Entonces, los hijos de Anu y Ki eran los Anunnaki. Bien. Hijos del cielo y la tierra. Fíjense cómo cambia la perspectiva acá. Porque seguramente todos los que me están escuchando acá creen que los Anunnaki son extraterrestres. Creen que los Anunnaki son gente que vino de afuera y que el nombre Anunnaki es de cosas malas. Y no. Como ven acá, Anu significa cielo, Ki significa tierra, Na, hijos. Hijos del cielo y la tierra. ¿Qué somos nosotros? Hijos del cielo y la tierra, ¿no? O sea que, si somos hijos del cielo y la tierra, somos Anunnaki, básicamente. Es simplemente una cuestión de idioma. Los primeros hijos y los más importantes eran el Señor del viento y el Señor de la tierra. Señor se dice en. En esta lengua, Señor se dice en. ¿Cómo se diría Señor de la tierra? Y el Señor del aire. Enlil. Enki y Enlil. ¿Qué son? Son los padres de la agricultura. Porque Enki es el señor de la tierra fértil y Enlil es el señor de los altos vientos y la tormenta. ¿Dónde está la tierra húmeda? Entre los dos ríos, ¿no? O sea que todo este territorio es territorio de Enki. ¿Y Enlil dónde está? El viento de las tormentas que viene de las montañas del norte, de Anatolia, el frío fresco. El hermano Enlil que se une con el hermano Enki. Estamos hablando de geografía.
de agricultura, un buen lugar para sembrar, el perfecto lugar para generar una civilización. Y como Enki es el dios de la tierra húmeda, entonces es el creador de los humanos. Esta historia, con otros nombres, está en todas las culturas. En Australia, en América, Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica, África, Europa, en todos lados, en Asia. O sea, son conceptos de la naturaleza. Bien, ¿cómo se dice tierra roja en las lenguas antiguas? Adama. ¿Cómo se dice vida en este idioma? Aiwa. Adama, Aiwa. De la tierra roja surge la vida. Es decir, que en ningún momento se está hablando de personas, se está hablando de una historia. Pero para que una historia tenga sentido en la cultura humana, hay que personificarlo. Hay que hacer un cuerpo que represente la tierra, un cuerpo que represente la vida, un cuerpo que represente el cielo. Una escultura que nos recuerde quiénes son. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Quiero decir con esto que no hubo extraterrestres en la historia? No. No estoy diciendo eso. Sí que los hubo. Pero no tenían nada que ver con esta historia. Y esto me parece importante decirlo, porque muchas veces nosotros dejamos de creer en las historias de la Biblia y empezamos a creer en las historias de otras Biblias. Por alguna razón, hemos dejado de ir a la iglesia y hemos empezado a creer en Enki y en Lil. ¿Se entiende? Entonces, es importante entender que de la misma forma en que entendemos que el cristianismo está basado en tradiciones paganas de solsticios y equinoccios y cosas así, de la misma forma que podemos entender eso, también hay que entender que las culturas mesopotámicas y antiguas también se basaban en historias terrenales, en historias del clima, en historias del río, no en extraterrestres. Las respuestas no siempre son tan lejanas a nosotros. Seres que han venido de otros mundos no tuvieron tanto contacto directo con los humanos. No hicieron lo que los antiguos describen que hicieron. Lo que sucedió es que a algunos de los que vinieron de otros lugares se les adjudicó todo lo que se creía de los dioses. Se toma la misma información de tradiciones culturales, se toma la misma información y se unen como si fuera una sola cosa. Nosotros los humanos somos de la Tierra, evolucionamos en la Tierra, somos homínidos, somos animales de este planeta, que hemos sufrido en algunos casos modificaciones de otros seres, sí, pero no significa que no somos de acá. No significa que todas las historias de nuestro pasado estén relacionadas a los extraterrestres. No todo es verdad y no todo es mentira, ¿sí? Simplemente tenemos que aprender a discernir, porque a veces nos quedamos con una historia y no vemos lo que significa esa historia. Como les acabo de explicar acá recién, Anunnaki, le decimos así como si los extraterrestres se llamaran así. Y no, son palabras para definir cosas que nosotros hoy decimos cielo y tierra.
Y nos olvidamos de ver la geografía, el contexto en el cual se genera esto para entender. ¿Sí? Entonces, es importante entender de que, claro que hay algunos que han venido de otros planos a crear, a modificar, a poner su información en nosotros, pero no significa que esa sea la absoluta verdad. Significa que dos verdades se unieron. ¿Mm? ¿Mm? Entonces, lo que quiero que quede claro con esto es que la escultura, una de las cosas que nos muestra la escultura, es cómo el humano, a través de crear objetos donde poner espíritu, ha creado historias en las cuales también alguien nos crea a nosotros para ponernos el espíritu adentro. ¿Sí? Quiero que se entienda este concepto profundo de la escultura y del concepto de la creación humana. Y como dije, en relación a esto, la creación del humano, como lo conocemos hoy, viene de la Tierra y de las estrellas. Viene de la Tierra y de las estrellas. ¿Hubo seres que vinieron del espacio? Sí. ¿Hubo seres que modificaron nuestro ADN? Sí. Pero no son los seres de la mitología. No son los seres que describe la mitología como tal. La mitología incorporó a esos seres dentro de la historia. ¿Sí? Ok. Y algo importante que por ahí leo muchas veces. El humano no viene del mono. ¿Sí? No viene del mono. El humano viene del homínido. Mono, homínido. ¿Sí? Mono, homínido. El hombre, el humano, no viene del mono. Viene del homínido. Es otra especie. Nunca Darwin dijo que veníamos del mono. ¿Sí? No lo dijo eso. Básicamente. Darwin describió cómo venimos del homínido. ¿Sí? Esta es otra de las cosas que también tenemos que tratar de entender, de que culturalmente se nos han impuesto datos que no son así. ¿Sí? O sea, que Darwin no haya tenido toda la información no significa que se haya equivocado, significa que dio un paso a entender el proceso evolutivo de las especies, ¿sí? Porque acá, con todas estas conspiraciones, y acá me extiendo hoy, pero con todas las conspiraciones que se ven, que se leen, se suele decir, se equivocó, esto está mal. No, 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 no. Darwin fue un científico que ayudó a entender el proceso de la evolución de las especies y cómo el humano viene del homínido, no del mono. ¿Sí? A alguien se le ocurrió decir que Darwin dijo que era el mono, y entonces, toma. Bueno, lo mismo con todas las historias de la creación, ¿sí? Lo mismo con todas estas historias de la creación. Así que el concepto de hoy. Y otro tema también, porque veo mucho también esta frase. Nadie nos engañó, ¿sí? Eso también es importante entenderlo, porque veo mucho esto. Estas historias no es que alguien decidió engañarnos o mentirnos, ¿sí? Para ocultarnos la verdad.
No, la gente escribió las historias en función de lo que creían era la verdad. La gente escribió las cosas y contó las cosas en función de lo que vio, sintió o le dijeron. ¿Sí? Y esto hace que muchas personas crezcan toda su vida creyendo que esa es su verdad. ¿Mm? ¿Sí? Entonces es importante entender esto, porque muchas de las cosas que yo puedo decir ahora mismo pueden estar erradas. Y si ustedes se las creen al pie de la letra, no hay evolución. Por eso después de acá hay que ir y buscar. Y si buscan y encuentran una información nueva y diferente, ¿significa eso que yo lo hice mal? ¿O significa que les di un paso más para buscar algo más? ¿Sí? Entonces tengamos en cuenta de que nosotros acá nos estamos moldeando, estamos construyéndonos a nosotros mismos todo el tiempo. ¿Mm? Recordemos que, importante entonces recordar esto, nadie nos mintió o nos engañó, simplemente nosotros dejamos de buscar. Eso es lo que pasó, nosotros dejamos de buscar. ¿Mm? Bien, por esto, a lo largo de nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Ir esculpiéndonos a nosotros, siempre con algo nuevo, siempre agregando algo nuevo, sacando algo viejo, moldeando nuestro cuerpo, nuestras almas y nuestros espíritus. ¿Mm? Descubrir, como dijo Miguel Ángel, el ángel que estaba escondido en la piedra, la esencia que está dentro de toda esta estructura. La información del día de hoy es la vibración RI. La afirmación es: yo soy guardián de la red.